El mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Queremos darle las gracias a nuestro hermano Héctor Rodas, porque ha sido un hombre que ha servido fielmente aquí en los caminos del Señor en el área de la música. Él recibió a Cristo, si mal no recuerdo, en el año 1981 en el Balanquiché, cuando llegó todo el conjunto de la Vía Láctea, llegó a congregarse a la iglesia, todos recibieron a Cristo. Y nuestro hermano Héctor ha prevalecido en los caminos del Señor desde ese entonces, así que queremos darle las gracias por el ministerio que ha desempeñado aquí en la iglesia. Amén. Bueno, el drama está muy bonito, pero yo quiero decirles una cosa a ustedes, que cuando yo llegué aquí a la iglesia de Josué, mi cabello era bien negrito. Algo pasó. Bien, hermanos, vamos a tener un mensaje corto de la palabra del Señor. Vamos a Primera de Juan. Capítulo 5, dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta aquí nomás, hermanos, la lectura de la palabra. Tenemos todavía una vida por delante. Viene el año 2019. Muchos de nosotros nos hacemos una serie de interrogantes. ¿Cómo nos irá? ¿Llegaremos al otro lado del lago? ¿Vamos a poder sortear las tormentas que se presentan en la vida? ¿Se van a resolver los problemas que nosotros tenemos? Y a veces, hermano, está esa inquietud en nuestro corazón. Pero yo quiero decirles una cosa, que toda aquella persona que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo y en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, se va a cumplir esta lectura de la palabra, de que la fe nos va a hacer vencedores, de que Dios, hermanos, se va a encargar de todo, amén. Pareciera que no es así, pero hermanos, Dios se encarga de todo. En la Galería Tate de Londres hay un cuadro, hay una pintura, y el artista, a él se le pidió de que pintara el concepto de la fe en Dios. Y entonces él comenzó a pintar sobre el lienzo, y él comienza a pintar a un hombre que estaba montado sobre un caballo. Detrás de esa figura de él estaba un desierto que parecía que habían caído ya las tinieblas, y ese desierto era así bastante tenebroso. Un desierto lleno de peligros, lleno de serpientes,
Era un desierto prácticamente, hermanos, intransitable. Habían enemigos, habían asaltantes, había todo tipo de aridez en ese desierto. Entonces, el artista comienza a pintar esa escena y el caballo se mira que está bien asustado. Pero sobre ese lienzo también está un perro que el pintor había pintado, y ese perro estaba con su mirada clavada en el interior del desierto, pero ese perro estaba percibiendo algo, hermanos, extraño allí en ese desierto. Pero ese jinete tenía que cruzar ese desierto con todos sus peligros. Así que él, agarrando fuerzas de flaquezas, sacando fuerzas de flaquezas, él comenzó, hermanos, a decir y a exclamar estas palabras: en tus manos, Señor, en tus manos, Señor. Así se le llama a ese cuadro, en tus manos, Señor. Entonces, hermanos, ese cuadro está dando a entender de que a pesar, hermanos, de todas las situaciones difíciles que nosotros podamos encontrar en el camino de la vida, todos los peligros que pueda representar, hermanos, nuestro caminar en la vida cristiana, a pesar de esos peligros, hermano amado, el jinete tenía una confianza de que si iba a atravesar ese desierto, tenía una confianza ciega, enorme en Dios, que Dios lo iba a sacar adelante. Así que él pudo, hermano y hermana, pintar el concepto de la fe en Dios, de la fe en Dios. Entonces, no importa realmente, hermano y hermana, por las situaciones que nosotros estemos cruzando en la vida. A veces puede ser a nivel familiar, a veces a nivel económico, a veces a nivel laboral. A veces pueden ser situaciones en las cuales nos encontramos atrapados. Pero si usted ha creído en el Señor, si usted ha creído en su palabra, si usted ha creído en las promesas del Señor Jesús, hermano y hermana, en usted tiene que haber una confianza grande de que Dios a usted lo va a sacar adelante. Amén. El Señor le va a sacar entonces adelante. Así que, hermanos, la fe en Dios es un tesoro grande que nosotros tenemos, que hemos recibido del Señor. La verdadera fe usted no la logra, hermanos, prefabricar en su mente. La verdadera fe, hermanos, es un don de arriba, es un regalo de Dios para directamente, no a la mente, sino que directamente al corazón. Por eso la palabra del Señor dice: si creyeres en tu corazón, no si creyeres en la mente. Cuando comenzamos a creer en la mente, hermanos, ahí vienen los altibajos de nuestra vida. Pero cuando nosotros hemos creído en el Señor, hermano y hermana, Dios nos va a ayudar. Amén. Dice el Salmo 103 en uno de esos versículos: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Las palabras que están en Judas capítulo 1 versículo 3, me gustan mucho estas palabras que están allí, porque aquí Judas está hablando, hermanos, de esa fe que una vez fue dada a los santos. Una vez fue dada a los santos, esa fe de la cual está hablando Judas. Pero ¿saben qué, hermanos? Puede que llegue el momento en que esa fe linda que el Señor a nosotros nos ha dado, esa fe no funcione en un momento dado de nuestra vida. Esa fe, hermanos, pudiera fracasar. Y si la fe fracasa, hermanos, ¿qué es lo que nos va a sacar adelante? No hay esperanza en nosotros. No habría esperanza ya, hermanos, de que las cosas pudieran solucionarse. Así que la fe es un gran tesoro que nosotros tenemos que cuidar, hermano y hermana. La fe es un tesoro que tenemos que cuidar y no tenemos que permitir, hermanos, que esa fe se vaya a debilitar. Oiga bien,
que la fe suya no vaya a fracasar, hermano y hermana. Y yo quiero darle a ustedes rápidamente, hermano, 6 razones por las cuales la fe que una vez Dios puso ahí en el corazón, 6 razones por las cuales esa fe pudiera, hermanos, debilitarse en nuestra vida. Y si esa fe se debilita, hermanos, no hay nada que hacer, no hay nada que recibir, no hay nada que esperar. Porque en la vida cristiana, hermano y hermana, todo es por la fe. Así que la primera razón por la cual nuestra fe se puede debilitar, hermanos, es porque nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios. No nos nutrimos nosotros de la palabra del Señor. Hay mucha gente que prefiere, hermanos, estar leyendo otros libros buenos, de buenos autores, a veces muy brillantes, pero nada, hermanos, sustituye a la lectura de la palabra de Dios. Es que este libro, hermanos, es divino, amén. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermana y hermano, es espíritu, es vida y también es poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. Y la palabra a nosotros nos transmite, oiga bien, fe. La palabra genera fe en nuestros corazones. Si nos vamos a Romanos 10:17, la Sagrada Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene cuando usted medita en la Escritura, cuando usted está en contacto con la palabra, cuando usted estudia, cuando usted memoriza la palabra, cuando usted la asimila, cuando usted la obedece. Hermano, usted espere algo lindo, porque esa fe se está forjando ahí en su corazón. Por lo tanto, hermana y hermano, no permita que su fe se vaya a debilitar, porque si usted no se alimenta de la palabra, si usted está leyendo otros libros pero no lee la Sagrada Escritura, ¿qué fe va a poder tener usted ahí en su propia vida? En segundo lugar, hermanos, la fe fracasa, oiga bien, porque a veces nosotros nos consideramos autosuficientes en la vida. Hay gente que no le gusta orar, o hay gente que ora demasiado poco y ha de decir: es suficiente lo que yo he orado. Pero la verdad, hermanos, que todo rasgo de autosuficiencia tiene que desaparecer de nuestra vida. Fíjense que el día antes de la crucifixión, el Señor Jesús le dijo a todos sus discípulos, les dijo: ustedes en esta noche todos se van a escandalizar, todos me van a negar a mí. Entonces Pedro, que siempre era el impulsivo del grupo, que hablaba primero, él dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. Viene el Señor Jesús y le dice: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado esta noche 3 veces, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea que la fe de Pedro, hermanos, se iba a debilitar, se iba a degradar. Esa fe, hermanos, se iba a ir a la suela de los zapatos si el Señor no hubiera orado por este hombre de Dios. Lo que quiero decir, hermano, es que a veces nosotros creemos que podemos salir adelante confiando en nosotros mismos. A veces creemos, hermanos, que nosotros podemos cambiar nuestro carácter. Nuestro carácter, hermanos,
sin la ayuda de Dios, creemos de que estamos dominando la situación. A veces creemos de que podemos tener negocios prósperos sin invocar el nombre del Señor para que Él nos ayude. A veces creemos, hermanos, que podemos salir adelante con nuestros hijos sin la ayuda del Señor. Déjeme decirle de que la fe, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros, esa fe, hermano, fracasa. ¿Sabe por qué? Porque creemos más en nosotros mismos que en el Señor Jesús y su palabra. Por lo tanto, ¿quiere ver usted una fe debilitada o que pueda fracasar en el camino de la vida? Sea usted autosuficiente, no busque a Dios y se va a dar cuenta, hermanos, qué terrible es eso. En tercer lugar, otra razón por la cual la fe, hermanos, se debilita y fracasa es porque nosotros, hermanos, no somos obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. Si algo, hermanos, si algo destruye esa confianza, esa fe que nosotros tenemos, hermanos, en el Señor Jesús y en su palabra, si algo destruye, hermano, esa fe, es, hermanos, la desobediencia. Es, hermano, entrar en el pecado. Si no estamos dispuestos nosotros a abandonar el pecado, hay algo, hermano, hay algo que nos dice allá en nuestro interior, no puedes salir adelante. Dios no va a hacer nada en tu vida. Es inútil buscar a Dios. Entonces, hermanos, qué terrible es eso cuando la persona está en desobediencia. Cuando el cristiano está en pecado, ¿sabe qué es lo que hace? Esconderse de la presencia del Señor. ¿Qué fe va a haber, hermanos? Cuando Adán y Eva no habían pecado, tenían una comunión linda con el Señor, pero cuando ellos cayeron en desobediencia, dice la palabra que este matrimonio se fue a esconder de la presencia del Señor y el Señor en su amor tuvo que buscarlos. Por lo tanto, hermanos, cuidado con la desobediencia, porque eso a nosotros, hermanos, nos debilita en nuestra fe. Mire lo que dice el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo visto o mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera contestado. ¿Qué capacidad vamos a tener, hermanos, para creer y para esperar del Señor si, hermanos, estamos violando la ley del Señor? También, hermanos, en cuarto lugar, la fe se debilita en nosotros. La fe pudiera llegar a fracasar por la presencia, hermanos, de la duda, por la presencia de la incredulidad en nuestras vidas. Porque hay muchos cristianos hoy en día que creen en Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios, que es una cosa diferente. Creer en Dios, yo creo que Dios existe, está bien, pero no tengo fe para creer, hermanos, en las promesas lindas y benditas que Dios ha dejado para mi vida. Si el Señor a usted le ha dicho en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a finalizar hasta el día de Jesucristo. Y yo quiero decirles que el Señor es un ser determinado y resuelto, que todo aquello que comienza con nosotros, Él lo va a terminar. Al menos que nosotros nos quedemos, hermanos, tirados al lado del camino, porque la fe ha fracasado completamente. Pero la duda, hermanos, y la incredulidad alejan, hermanos, la mano de Dios hacia cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, hay muchas personas que creen que van a fracasar en la vida, que van a llegar al final completamente destruidos,
que van a terminar mal en la vida, hermano. No es así. Eso puede ser para el inconverso, para el incrédulo, pero para el Hijo de Dios, hermano, usted va a salir de cualquier tormenta y atolladero que usted pueda tener. Amén. Dios lo va a sacar adelante, porque Él dice: yo honro a los que me honran. ¿Verdad? El Señor, hermano, nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Si Él, hermano, nos ha dicho en la palabra, en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Hermano, el descanso viene para su vida. No lo dude de ninguna manera, el descanso viene, pero vea cómo empieza el versículo: venid a mí. Yendo, hermano, a la presencia del Señor. El Salmo 34:19, salmo maravilloso, versículo precioso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará, gloria a Dios. De todas ellas el Señor le librará. No del 99%, sino de que todas esos problemas que tengamos en la vida, hermano y hermana, van a desaparecer. El Salmo 55:22 nos dice también: echa sobre Jehová tu carga, porque Él te va a sustentar, Él te va a fortalecer. Así que, hermanos, la duda y la incredulidad nos impide que nuestra fe, hermanos, sea una fe victoriosa. Por lo tanto, hermanos, no permita usted que la duda a usted le haga fracasar. Le voy a leer un versículo de Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice, oiga bien lo que dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que va a recibir cosa alguna del Señor. Por lo tanto, hermanos, cuidémonos de esa duda, de esa incredulidad, porque eso hace fracasar nuestra fe en el Señor. También, hermanos, en quinto lugar, ¿por qué, hermano, fracasa nuestra fe? ¿Por qué fracasa nuestra fe? A veces, cuando estamos rodeados de tantos problemas en la vida, nosotros mismos nos redactamos, hermanos, una escena no muy agradable, hermanos, una escena negativa, como que si el Señor, hermanos, no existiese. Pero lo que le quiero decir de que la fe se debilita cuando nosotros, hermanos, clavamos nuestra mirada en las circunstancias de la vida. Cuando clavamos nuestra mirada en todo aquello horrible que nos está rodeando a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la exhortación que está en Hebreos capítulo 12? Versículo 1 y versículo 2. Le voy a mencionar esto, hermanos. Nos exhorta de que nosotros, hermanos, en nuestro caminar cristiano, nuestra mirada, oiga bien, tiene que estar puesta, hermano, en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque de Él proviene nuestra fuerza, porque Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él va adelante abriendo caminos para nosotros. Usted no tiene, hermano, que perder esa atención de la persona de Cristo, que va abriendo camino hacia en su caminar cristiano. Por lo tanto, hermanos, qué importante es que nosotros no dejemos, hermano, de clavar nuestra mirada en la persona del Señor, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y en lo que Él ha dicho, tantas promesas lindas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Hermano, eso es importante. Entonces, en cuanto, hermano, a clavar la mirada en las circunstancias de la vida, se lo voy a explicar de esta manera. El Señor en una ocasión se apareció en el mar caminando.
caminando sobre el mar. En una noche, los discípulos estaban en la embarcación y cuando vieron esa figura que caminaba sobre las aguas, los discípulos se asustaron completamente. Pero el Señor se identificó y les dijo: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dijo al Señor: mira, Señor, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Y entonces el Señor le dijo: ven pues, ven. Y Pedro, hermano, se baja de esa barca, pone los pies sobre las aguas, comienza a caminar. La fe, es decir, la ley de la gravedad estaba, hermano, suspendida completamente. Por ese acto de fe de Pedro, hermanos, confiando en la palabra del Señor. Así que Pedro comienza a caminar. Se me imagina, hermanos, que él no dejaba de mirar la persona del Señor Jesús, que se iba acercando más al Señor Jesús. Pero si usted lee Mateo capítulo 14, versículo 30, vea cómo se empieza a deteriorar la fe, hermanos. Vea cómo empieza a fracasar la fe. Dice ahí la Escritura que Pedro, cuando vio, hermanos, ese fuerte viento que levantaba las olas, él comenzó, hermanos, a asustarse. Dice la Biblia que tuvo miedo y como resultado de eso que pasó, Pedro comienza a hundirse. La pregunta, hermano, ¿cuándo fue que Pedro comenzó a hundirse? Cuando él quitó, hermanos, la mirada del Señor. La mirada de aquel que es su Salvador, que le puede ayudar en todo momento difícil, y puso su mirada en el viento, en la tempestad. Luego le vino un mensaje: Pedro, te vas a hundir. Y así pasó, hermano. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si el Señor estaba ahí cerca, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué dudaste? A veces, hermano, puede que haya un padre que esté cruzando por algún momento difícil en la vida con su hija que se ha metido en la drogadicción. Recibe posiblemente la noticia, hermano y hermana, de la gente que le dice: esta tu hija no va a salir adelante, está perdida para siempre, nunca se va a recuperar. Usted como cristiana no puede estar escuchando esas palabras, porque usted se va a deprimir, porque usted está poniendo la mirada en las circunstancias, en las cosas que nos rodean, en las voces que a veces nosotros no tenemos que escuchar. Es más, el mensaje del diablo puede venir de esa manera. Entonces esta madre, si tiene una hija que está verdaderamente complicada, no es, hermano, el momento de estar viendo, hermano, a la muchacha. Es ver, hermano, de que Dios la va a sacar adelante, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, gloria a Dios. Para eso vino el Señor Jesús, hermano. Él nos ha dejado una palabra bien linda en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que cuando su fe está parada sobre esa palabra de Dios, hermano, qué lindo, usted va a mantener, hermanos, la mirada puesta en el Señor Jesús. En sexto lugar, hermanos, veamos otra cosa. ¿Cuándo es que nuestra fe, hermanos, se debilita? ¿Cuándo es que nuestra fe, hermanos, fracasa? Y aquí estoy ya hablando con hermanos que ya tienen tiempo de estar en las cosas del Señor, hermanos que están alcanzando cierto grado de madurez en las cosas del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? La fe fracasa porque nunca le permitimos a Dios, oiga bien, que Él levante una poderosa fe ahí en nuestros corazones. No le permitimos a Dios que Él levante una poderosa fe en el corazón. ¿Cómo se los puedo explicar?
Veamos el caso de la conquista de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó no iba a ser conquistada ni con ejército, ni con lanza, ni con jabalina, ni con arcos, ni flechas. Hermano, Hebreos capítulo 11, versículo 30 nos dice que esas murallas de Jericó iban a caer, hermano, por la fe. Gloria al Señor. Vea, hermano, qué lindo. Iban a caer por medio de la fe. Y cabalmente por medio de la fe cayeron, hermanos, esos muros. Entonces, ¿pero qué hizo el Señor en primer lugar? Le dijo al pueblo: ustedes cuando lleguen a la ciudad, no van a comenzar a tratar de quemar las puertas a fuego, ni hacer escaleras para poder superar esos muros. No, hermano, el Señor les dijo: van a comenzar a darle cada día, le van a dar ustedes vuelta a esa ciudad, una vuelta por día, a lo largo de 7 días. Así que lo hicieron, hermanos, digamos de lunes a sábado, le dieron cada día una vuelta a la ciudad. Pero el 7º día, hermanos, no dieron una vuelta, sino que dieron 7 vueltas, o sea que fueron 13 vueltas. Alguien puede preguntarse: bueno, ¿y por qué el Señor fatiga tanto al pueblo? ¿Acaso no era solamente necesario una vuelta o 2 vueltas o 3 vueltas a lo sumo y luego, hermano, quedar todo ahí y que las murallas cayeran? Es que, hermanos, Dios quería levantar una poderosa fe en el corazón de ellos. El Señor quería que el pueblo creyera, que llegara a ese punto de creer, hermano. El día lunes quizás dieron esa vuelta, hermanos, y quizás a regañadientes, ¿por qué el Señor hace esto, hombre? El día martes otra vez, hermano, otra vez, y cansados llegaron, ¿verdad?, a sus lugares. El día miércoles quizás comenzaron a decir: hombre, a lo mejor van a caer estas murallas, ¿verdad? El día jueves quizás había un poco más de confianza en ellos. El día viernes, hermanos, a lo mejor ya estaban creyendo de que Dios iba a hacer un milagro. Viene el sábado y viene el domingo, 7 vueltas de un solo. Hermanos, ese pueblo estaba creyendo, hermano, de que Dios iba a hacer un milagro. Entonces, usted puede preguntarse, hermano, en esta mañana: ¿cómo puedo yo levantar una poderosa fe en mi corazón? ¿Cómo puedo yo levantar una poderosa fe en mi corazón? Es que, hermano y hermana, a usted no le va a servir la fe intelectual. Estoy confiando en Dios. Y nos estamos diciendo: estoy confiando en Dios, estoy confiando en Dios. Miren, hermano, para que la fe, hermano, pueda funcionar, así como acá, hermanos, Dios levantó fe en este pueblo, que fue un proceso de lunes hasta domingo, digamos, si comenzaron el día lunes. Un proceso, hermanos, hay un proceso. Entonces, ¿cómo puede levantar Dios una fe poderosa en mi corazón? Es que tiene que entrar en un proceso. Yo le pregunto a usted: ¿cómo está usted con la lectura de la palabra de Dios? ¿La está leyendo? ¿La está leyendo la palabra de Dios? Esa palabra tiene que transmitirle a usted fe, tiene que generar fe. El Salmo 1 parece que nos dice, ¿verdad? Bienaventurado aquella persona que lee su palabra de día y de noche. O sea que tenemos que estar, hermano, en contacto, que la palabra nos esté ministrando a cada uno de nosotros. Y por supuesto, lo que usted está leyendo tiene, hermano, que obedecerlo. Tiene que obedecerlo. Tal vez vaya a ser, hermanos, tema de algún otro mensaje, pero quiero decirles, hermanos, de que el Espíritu de Dios es un ser, hermanos, verdaderamente sensible. Verdaderamente sensible, y que si nosotros estamos fallando en algunas cosas, la mano del Espíritu de Dios no se va a mover en cada uno de nosotros. No se va a mover. Hay un hombre, hermanos, llamado
Carlos Finney, se ha dicho de este hombre que después del apóstol Pablo no ha habido un hombre, hermanos, tan poderoso como Carlos Finney. Era un hombre que donde él llegaba, hermanos, dejaba un avivamiento. Fuera una fábrica, fuera una iglesia, fuera una ciudad, él dejaba un avivamiento allí, hermano. Era un hombre, hermanos, que era un canal de Dios maravilloso. Pero él decía una cosa, hermanos, que yo lo agarré, hermanos, y lo creo, hermanos, porque viene de él. Y él dijo en una oportunidad: los avivamientos se apagan en las iglesias o se apagan en algún otro lugar. Y él decía, una de las razones por las cuales se apagaba el avivamiento, y es porque los hermanos en la congregación se dejan de tratar de hermanos. Imagínense, hermano. Claro, el Señor nos ha ordenado en la Biblia que nos tratemos de hermanos. Imagínense que comencemos a decirnos apodos, ¿verdad? Mirá que no sé qué, llevar la Santa Cena para cosas por el estilo, hermanos, irreverentes, profanos. Dice Carlos Finney de que hay, hermano, allí un impedimento del mover del Espíritu Santo. Vea qué tremendo lo que le estoy diciendo a usted en esta hora. Por eso nosotros tenemos que pensar, hermano, de que Dios quiere hacer cosas lindas en nuestra vida. Dios quiere, hermano, actuar poderosamente, pero nosotros, hermanos, no permitimos que Dios levante una fe linda en nuestros corazones. No permitimos que Dios levante una fe preciosa. Y en esa fe preciosa tengo que leer la Sagrada Escritura, tengo que ser obediente a Dios, hermano, lo que yo estoy acá leyendo en la Sagrada Escritura, lo que el Espíritu Santo me habla. Yo tengo que cambiar, hermano, para que la gracia de Dios venga a mi vida. En tercer lugar, como es un proceso, hermano, ¿a dónde está la oración diaria? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó, hermano, delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Algunos no conocen ni la doctrina del ayuno. Otros quizás hicieron un medio ayuno hace 3 años. Y con un problema gigante, hermanos, allí. Es que, hermanos, nosotros tenemos que traer a Dios a la par de cada uno de nosotros. Y realmente Dios, oiga lo que le puede decir, Dios a usted no le va a responder por la oración que usted está haciendo. Dios no le va a responder porque usted está ayunando. No, hermano, Dios le va a responder por la fe que surge de eso. Amén. Porque ¿qué es lo que vence al mundo? Dice Juan. ¿Qué es lo que hemos leído? Lo que vence al mundo no es su oración, no es su ayuno. Lo que vence al mundo es la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. La confianza de que Dios, hermano, nos va a sacar a cada uno. Así que, hermanos, si nosotros entramos en este proceso para que Dios empiece a levantar una fe poderosa, hermano, hagámoslo. Porque de otra manera, hermanos, la fe va a fracasar. La fe se va a debilitar. Usted no va a poder creer, hermano. Dios siempre hizo, el Señor Jesús siempre hizo cosas grandiosas respondiendo a la fe de cada uno de sus hijos. Así que, hermano y hermana, viene un año 2019, no sabemos qué es lo que trae. Pero sea lo que sea, hermanos, y si llegamos a cruzar a ese año, hermanos, con situaciones bastante difíciles, crea en el Señor. Una cosa les quiero decir, Dios a nosotros no nos sacó allá del mundo, hermanos. No nos sacó allá del mundo para venir a destruirnos aquí dentro de la iglesia del Señor. Ese no es el plan de Dios. Dios, hermanos, no sacó al pueblo israelita de allá de Egipto para destruirlo en el desierto, sino que para llevarlo a la tierra prometida, ¿cierto?
Dios a usted no lo sacó de Egipto para destruirlo en el desierto, para destruirlo aquí en la iglesia, hermano. Eso es lo que decían los incrédulos. ¿Para qué nos sacaste de este lugar? Para matarnos aquí y todo. No, hermanos, el propósito de Dios no es ese. Pero eso sí, le aconsejo una cosa. Deje todo aquello que tenga que dejar si eso es necesario, pero empiece a levantar una poderosa fe en su corazón. Esa fe, hermana, no se va a debilitar. Esa fe va a honrar a Dios. Y Él dice, yo honro a los que me honran. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Por estos versículos, Señor, que tú nos recuerdas, Padre, en la Sagrada Escritura. ¿Cómo nos edifica, Señor, lo que dice el Salmo 34, 19? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Señor, recordamos las palabras de David. Oh Rey de Gloria. Recordamos lo que este hombre, Señor, decía en la palabra, Padre. Hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No allá arriba en el tercer cielo, sino que aquí en la tierra, Padre. Vamos a ver tu mano, tu poder, oh Rey de Gloria. Así que, Señor mío, esa fe que una vez fue dada a los santos, que sea una fe preciosa, Señor. Una fe fundada en tu persona y en tu palabra, bendito Rey de Gloria. Te damos gracias desde ahora, Señor. Vamos a poder decir como Abraham, oh Dios mío. Oh Rey de Gloria. Porque este hombre, Señor, fue un hombre de fe, Padre, que miraba las cosas que no eran como que si fuesen, Padre. En el futuro, Señor, podría ver las cosas que Él quería, oh Dios, hechas una realidad. Por lo tanto, Señor, edifícanos poderosamente. Gracias, Señor, por estas palabras que hemos encontrado en la Sagrada Escritura. Y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Lo pedimos todo y, Señor, llévanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.